Porque tu perro tú llevas Mira, aquí una pala. estamos. Muy ¡Hombre! buenos días, querido Juanjo. ¿Nos escucha? Sí, aquí Sí. estamos. Bueno, aquí ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos estáis? 1 hora y 10 minutos de cachondeo. Es hora de ponerse serio. Muchas gracias Exactamente. por venir, por aceptar esta invitación. Lo intentamos la semana pasada, pero aquí el señor Juanjo tenía planes sociales, planes que no hace Choli porque no sale de su casa. Que no Y, salgo, y por nada, Dios. que encantada de tenerte aquí porque, yo no sé si tú lo sabes, pero yo cuando era pequeñaja te vi jugar en el Bernabéu. Entonces que ahora estés aquí en mi programa me infla el pecho de emoción y de mucha ilusión, la verdad. La verdad que sí. Eh, Pues nada, me alegro que sea así, me alegro que sea así. Siempre recordar buenos tiempos es bueno, es bueno, ¿no? Sí eso digo yo, es. vamos. Sí, 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 sí. Quería, pues no sé, en mi mente, no sé cuánto tiempo nos vas a regalar. em, Quería hablar, pues obviamente, de tu etapa en el Madrid como jugador. Quería hablar, que nos contases un poco de tu lesión, porque el otro día en Twitter estábamos Mm. charlando del peligro de fichar a Rodri y por qué no es una inversión que el Madrid debe hacer ahora, porque hay mucha incertidumbre de cómo va a regresar a los terrenos de juego. Y tú mismo dijiste, yo me reventé los Mm. ligamentos y nunca volví a ser el de antes. Lo intentaste Mm. regresar, pero cuando la rodilla dice, por más que la mente quiera, si el cuerpo no responde, no funciona, ¿no? Y también quería, pues, Sí, un poco tu opinión del Madrid de ahora y que nos cuentes un poco de tu periplo en Arabia. Pero bueno, pero que primero, tu etapa de jugador en el Madrid, ¿eh? ¿Estuviste cuántos años en total? bueno, yo entré muy joven, con 10 años. Soy de yo creo que de los jugadores, en su momento, de los 4 o 5 jugadores que debutaron, no me acuerdo cuando debuté con 18 años, de los más jóvenes que debutaron en el Madrid. Yo hice una prueba con 200 niños más, me acuerdo, y bueno, solo entramos dos. Hostia. Y así que fíjate la dificultad que había con 10 años de poder entrar a lo que es la escuela del Real Madrid en ese sentido, ¿no? Y al torneo social, que es algo que recuerdo siempre muy gratamente. Siempre lo cuento porque es anecdótico, pero es muy bonito. Yo me acuerdo que cuando entré en el torneo social, y con esos 10 años, en ese momento estaban los nombres de los jugadores que había en el primer equipo en ese momento. Y yo entré en el equipo del Bosque, Hostia. que luego me lo encontré como entrenador, luego me lo encontré, claro, me lo encontré como entrenador en el Castilla, antes de subir al primer equipo. Solo estuve 4 o 5 meses y debuté enseguida al primer equipo y subí al primer equipo. Es que eras muy Pues malo y tú tal, fíjate, entonces te ibas quemando etapas a la velocidad del rayo. no, no, lo que pasa es que sí es cierto, hombre, la verdad que al final en mi época sí que es verdad que a lo mejor llegar al primer equipo o debutar era, no se puede decir más sencillo, pero sí que acuérdate que solo jugaban los extranjeros y bueno, Uy, se está cortando un porque hubo poquito. varias Sí. sanciones, lesiones, Sanchi, y el Tendillo, hubo 3 juegos en un Madrid-Barcelona, que no es mal debut. Y entonces con 18 años, y la realidad es que luego, fíjate, siempre lo cuento porque imagínate cuando yo con 17, 18 años ya subo al primer equipo y un día salgo a la ciudad deportiva bien y resulta que me encuentro allí a una familia con un niño y me dice, mira, Juanjo, en el equipo Maqueda. Digo, jo. Tú fíjate mi Juanjo, una cabeza cosa, como dio para espérate, atrás ¿estás hasta decir, conectado jo. al wifi de tu casa? Porque se está cortando. O sea, se te escucha, pero entrecortado. Sí, sí, estoy conectado. Sí, yo creo que sí, yo creo que si lo vas aquí arriba, aquí arriba, pues a lo mejor tengo algo menos de cobertura. Pero bueno, que Ah, no, puede ser, puede ser, puede normalmente no ser. suele haber problema. Ahora Nada, ¿me enganchará. escuchas? Sí, sí, sí. No, Sí, lo que pasa es que a ¿me veces escucháis se bien? escucha un poco entrecortado. Que el niño decía que estaba en su equipo, que estabas tú en su equipo. Bueno, ca- no, no, claro, que el equipo que haces una foto conmigo, porque él estaba en el equipo Maqueda. Fíjate, yo me tiré para atrás pues pensando cuando yo estaba en el equipo del Del Bosque bosque. es una anécdota bonita de que en ese momento, pues bueno, pues al final el haber pasó ese camino hasta llegar al primer equipo del Madrid y lógicamente pues se me pasó rápido en la cabeza, ¿no? Desde que Claro. con 10 años estaba en el equipo del Bosque, que era un jugador del primer equipo del Madrid, a yo con 18 años tener un equipo, Un entre equipo en la comillas, porque cantera. lógicamente era el nombre de los ¿Y cómo jugadores. fue para ti entrar en ese Exacto, no vestuario es un equipo que realmente... con tanta...
digamos, con tanta estrella, ¿no? Porque la plantilla del Madrid en Sí. el 88, telita. Sí. O sea, No, la quinta del buitre estaba yo ahí la metida, la casi, verdad que sinceramente íntegra. era un sí, total, sí. No, además aparte ellos, bueno que era una familia en el sentido de que la gente que íbamos llegando, ellos, yo sobre todo, que todos puedo decir, pero especialmente con Michel, por ejemplo, de que tengo una relación hasta el día de hoy, ¡Ay! con Rafa Martín Vázquez, Manolo Sanchís, todos, realmente al final, pues te acunan, ¿no? En ese sentido, te Claro. van medio dirigiendo porque ellos también han ¿Te vivido hacían la novatadas situación o muy no? parecida a la tuya. Sí, alguna que otra vía, alguna que otra vía, alguna que otra vía. Pero bueno, al final son anécdotas Claro. pequeñas, ¿Quién era el lógicamente. Yo más fíjate que cachondo del vestuario? Porque en su día, por ejemplo, se decía que Marcelo, que Roberto Carlos, tal, en esa otra época. Si yo pienso en la plantilla del 88-89, no sé, hay uno Gordillo, por encima, quizás. sí, hay uno por encima y lo acabas de nombrar porque Rafa estaba siempre estaba no de cachondeo, pero sí, ya no porque fue sevillano y tal, ¿no? Pero sí que entre él y Michel y tal, pues Sí. eran los más revoltosillos, sí, se puede Jo- decir, ¿no? Juanjo, y en este repaso me gustaría, bueno, saludarte. Yo sí te he visto ya, yo soy más mayor que María y sí te recuerdo perfectamente, he visto como todos los partidos. Yo creo que en tu debut, si fue contra el Barcelona, ganamos, Sí, ¿no? ganamos, sí, ¿Ves? 2-1, sí, me acuerdo. Al Sí, Barça con sí. tu debut. Bueno, te quería preguntar por un personaje que supongo que le tendrás bastante aprecio porque te convocó, que era Leo Hacker, un gran entrenador Sí, del sí, sí, Madrid. sí, sí. Sí, Y me gustaría sí. saber cómo era Sí, Leo en el vestuario, dentro del vestuario. yo creo que era un hombre muy cercano, era como un padre para nosotros. Es difícil joder, no emocionarse y pensar en él, ¿no? Para mí fue un tipo fantástico en todos los sentidos. Yo creo que al final nos ayudó mucho a todos. Un hombre que trajo un fútbol muy moderno. Creo que es época de los entrenadores holandeses que vinieron aquí a España y él uno de ellos que sinceramente ya inclusive con tantos años que han pasado, hacía entrenamientos como muy modernos, en el sentido siempre todo con balón, siempre todo a nivel de siempre competir y sacar el mejor de cada jugador, sobre todo en el aspecto ofensivo. Me encantaba el aspecto ofensivo, era un hombre que siempre... Yo me acuerdo cuando debuté, me dijo, Juanjo, no tengo que decirte nada. Es como un partido que vas a jugar con el Castilla, fíjate, un Madrid-Barcelona, ¿no? Y con Sí, ese claro. Y en el me Bernabéu, dijo, venga, encima. tranquilo que no no va a haber ningún... Y de verdad que sinceramente te transmitía. Y luego aparte yo he hecho mucho de menos tanto a él como a Ramón Grosso, como cuando entró, por ejemplo, a Freddy Estefan, el poco tiempo que estuvo. Esa charla siempre que había en los hoteles, nosotros nos sentábamos con tranquilidad después de cenar, a tomar un café y tal, y anécdotas, charlas con ellos, y sobre todo con Leo era un libro abierto en ese ¿Qué es lo sentido. Yo que por eso le más tengo un crees cariño. que te ha hecho emocionarte en ese momento ahora cuando lo has recordado? Solo, sí, solo recordarlo, recordarlo y verlo como si estuviera con él hablando, ¿no? Yo la verdad que cuando fue la noticia, sinceramente, y puse varios tweets en ese sentido, porque en mi carrera profesional no cabe duda que ha sido un hombre importantísimo, sobre todo por hacerme debutar en el primer equipo de Madrid. Es verdad que al final tú tienes que demostrar que puedes estar ahí y que esa confianza, lógicamente, te la ganas, pero él la verdad que fue el que confiaba mucho en la gente joven y en la gente que verdaderamente si tenías talento de calidad, pues lógicamente iba a darte tu tiempo, aunque lógicamente también os digo que, como decís anteriormente, era una etapa difícil, solo porque al final había un equipo francamente bueno en todos los sentidos, plantillas más cortas, iban solo 16 convocados y la verdad que al final, pues si entrabas eran por este tipo de situaciones que me pasó a mí cuando debuté, pero bueno, es como lo ha podido pasar, por ejemplo, entre comillas, a lo mejor a Asensio en un momento Lo determinado, importante el es que se entrar y abra la luego puerta, que que se establecerse, mantenga abierta claro, y ya está en el establecerse, jugador, ¿no? En que se claro, luego coma el césped cuando salga establecerse, y claro. No, es verdad establecerse que es lo difícil. Es verdad que llegar al primer equipo de cualquier equipo importante es difícil, pero el Madrid es más. Porque la exigencia del Madrid, lo Sí, que veníamos hablando, es que tienes que ganar. Y mira que han pasado luego equipos, se han ganado muchas cosas. Pero como aquellas 5 ligas seguidas de Leo Hacker, que no se jugó nunca como ha jugado ese equipo. O sea, de verdad, en serio. Es que era ganar, pero jugar como Los Ángeles. O sea, la famosa sí, Quinta sí. del Buitre fue impresionante, ¿no? Entonces, formar parte de esa historia creo que te tiene que enorgullecer y sobre todo, hay una cosa clara, tu emoción
que acabamos de ver nos muestra cómo eres tú como persona y cómo era Leo Benhacker, ¿no? Cómo llegaba De al cercano, jugador claro. y luego cómo vino con ese sentido ahora de Países Bajos o antes holandés del fútbol, ¿no? Ese concepto que es verdad que fue muy moderno para el madridismo, ¿no? Aquel tipo fue estupendo, que se fumaba aquellos cigarros, fumador empedernido, ¿no? Cuando se fumaba en los Sí, banquillos. Pero bueno, no nos pongamos. Es A ver, bonito recordar. Los otra recuerdos bonitos preguntita son. así sí, sí. más feliz, ¿no? A ver, estoy aquí, estoy haciendo trampas, ¿no? En tu carrera como futbolista, 197 apariciones, 8 goles. ¿Cuál es el gol que más emoción te trae o felicidad cuando piensas en él? Y de esto debería habérmelo Bueno, preparado para sinceramente, buscarlo en YouTube, pero pues no, yo no me da la vida. sí, no, la verdad que no era, lógicamente, por la posición en la que jugaba, tanto de central como de pivote defensivo, más o menos, no es que tuviera muchos Bueno, goles en sí. Sí que recuerdo sobre todo uno muy especialmente, y no fue en el Madrid, que fue en el Logroñés, me acuerdo que fue una jugada que hice cuando de lateral o en banda contra el Cádiz, que fue tremendo. O sea, una jugada así de... Bueno, yo era un jugador muy potente. Cuando salía en ataque me prodigaba poco en ataque, pero que sí es verdad que cuando salía en ataque, pues salía para intentar hacer daño en ese sentido. Y la verdad es que tengo un gol ahí que al final me lo mandaron porque en el no lograba 92. local. Fue cuando yo estuve cedido en la 89-90, que me fui después de estar 2-3 años en el primer equipo, fui al Logroñés, que jugué todo el año prácticamente en Logroñés en primera división, y luego volví otra vez al Madrid. Pues yo creo que fue la 89-90, aunque siempre, hombre, los goles que he hecho en el Madrid siempre tengo buenos recuerdos. Es Uno que que hice, me lo parece que estoy fue al buscando. Bilbao. Espérate, lo estoy buscando aquí en. ¿Y ahora dónde se ha metido Choli? Espérate. ¿Estoy aquí? No, estoy hablando. No me hagáis caso. Yo estoy en la trastienda encuadrando la cámara. Estoy buscando en YouTube. Ya va, espérate. Tenedme paciencia. Choli, tú sabes cómo va esto. Yo, Que si aquí, hasta estoy. que yo no empiece a ganar perras para tener un productor, tengo que hacerlo todo. Entonces, pues, Juanjo, Es que hay que buscar hace, inversores. sí, bueno, pues nada, A ver, ya mira, nos que no me moveremos, ya sale nos en YouTube. moveremos. He puesto. A ver, he puesto gol, me Sí, ha quedado es Logroñés contra posible. el Cádiz. Sí, es posible mira, esto salió, ahora te voy a decir cómo. A ver, recuerdo en los reportajes estos que están echando en Teledeporte, Paco Grande, y Sí. echó un reportaje de Logroñés que estuvo más en mi cuñado, estuvo Julen y estuvo Quique Setién. A ver. Gente que O sea, conocéis más y todas YouTube, si y también. conseguís el enlace, por Y favor, ahí enviádmelo. se Más fácil así. lo tengo yo cortado en un... Mm, Se está cortando. sí. Esa buhardilla. Salir La por ahí. porta nos está cortando los cables. El gol, porque la verdad que seguro, está desenchufando ahí la conexión. Pero bueno, la verdad que sí que lo recuerdo por ser un poquito más espectacular en ese sentido. Pero bueno, todos los que hice en el Madrid los recuerdo perfectamente. Sobre todo también uno que hice y más, fíjate, con la transmisión del malogrado Juanito en un partido de Champions o de Copa Europa de las primeras eliminatorias contra un equipo danés, me parece, que fue el minuto 90 y tantos. Okay. Y cuando me vio arrancar, Juanito dijo, puede ser gol de Maqueda, puede ser gol de Maqueda. Y me acuerdo que arranqué el minuto 93, 94, ya me acuerdo, ya al final del partido, y hice un gol ya casi cayéndome así por encima del portero. También ese le tengo un cariño, y me acuerdo que se lo mandé al hijo de Juan, se lo Roberto, mandé, que Juan. tengo buena relación con él. A Roberto sí, se lo yo mandé, y la también. verdad que le hizo Yo mucha ilusión. también. Aparte de varios partidos que él comentaba, porque hace poco me contactó una persona bueno, porque que mandaba partidos, al final, bueno, te hacía un resumen de los partidos que había jugado y tal, porque en nuestra época los GT no se televisaban todos los partidos, había algunos nada más. Acuérdate que había los reportajes de Estudio Sí. Estadio, que ahí, Estudio y con Estadio. las Cuando mejores Estudio jugadas. Estadio era Estudio Estadio, no lo de ahora. Que es... Sí, por eso, fíjate, la verdad que ahora recordamos todos estos programas con Sí. la basura que hay Es que, por a ahí, ver, es que yo antes y que, y solamente que, televisaban dos y partidos a qué la limpios que semana. eran, ¿eh? Televisaban dos Sí. partidos y el resumen era el resumen, o sea, no había interpretación de jugadas, era el resumen del partido. Punto. Y siempre el del Madrid y el del Exacto. Barça los ponían al final. Te tenías que tragar todo el programa para ver el resumen de los partidos y
Y eso era lo que yo quería ver, era el resumen de lo que no había podido ver por televisión, y punto. Porque televisaba un partido Telemadrid y televisaba uno el Plus, y al principio en mi casa no había Canal Plus, luego pues sí ya contrataron Canal Plus, y podíamos ver 2 partidos a la semana. El resto lo seguíamos por la radio. Y yo con mis hermanos iba al estadio siempre, a la mayoría de los partidos de casa íbamos al Gallinero, porque era para lo que daba la paga. Y pues mis momentos más felices en mi adolescencia han sido en el Gallinero. Ayer estaba hablando, me estaban entrevistando para un canal de YouTube y me preguntaron cuál momento más especial ha vivido en el Bernabéu, y dije que cuando el Madrid ganó la Liga contra el Depor con el gol de Zamorano en el Gallinero. O sea, yo empecé en un lado y creo que terminé casi prácticamente en otro. En ese partido habían conectado el megáfono de Ultrasur con la megafonía del estadio. O sea, yo nunca en mi vida, y mira que he ido veces al Bernabéu, he visto el estadio así. Cada vez que tocaba el balón el Depor, silbaban tanto que se distorsionaban los oídos. O sea, era una locura, una absoluta locura. Y vamos, y luego muchos años más tarde en Miami, que fui a un concurso con Zamorano, y poder hablar con él de eso y ver las imágenes, pues yo no andaba ese día, yo básicamente levitaba, ¿no? No sé, me considero muy bendecida y afortunada. Estuve en el Bernabéu de la portería, del Dortmund. No había móviles, no nos enterábamos de qué pasaba, pensábamos que lo iban a dar por suspendido el partido, por perdido. Madre, qué agonía, Dios mío, qué puta agonía. Sí, oye, yo estuve también en el campo, sí. Juanjo, una pregunta un poco análoga a tu carrera, ¿no? Que, digamos, ¿qué puede estar sintiendo Asencio, es decir, un jugador de la cantera, que llega al primer equipo, que lo hace muy bien y la gente le pone aquí arriba? Es verdad que ahora hay redes sociales que cambian mucho el invento, pero es verdad también que, ¿cómo lo vives desde dentro? Que de repente todo se caiga como un castillo de naipes, la gente empieza a dudar por unas malas actuaciones en el Mundial de Clubs, que ya si no vales para el primer equipo. ¿Cómo se vive eso desde dentro? ¿Es desde el vestuario, con los compañeros? ¿O os aisláis de todo eso? Yo creo que como jugador tienes que estar un poco fuera de todas estas situaciones. Yo creo que al final, y yo creo que durante la temporada pasó algo parecido con Tchouaméni, y entonces al final no sabes, los jugadores al final, yo recuerdo en mi época una situación que pasó con Rafa Martín Vázquez cuando volvió de su periplo a estar fuera jugando en Torino, Marsella y tal, y volvió, y él tuvo una temporada bastante irregular y él tuvo un problema personal muy importante. Esto la gente no lo sabe. Exacto. ¿Qué sabes? Es una persona como otra cualquiera en su trabajo. Y el tema de Tchouaméni me hacía mucha gracia, ¿no? Mucha gente, es pavilado después de que le hemos silbado y tal y cual. Tú sabes lo que puede pasar por la cabeza de ese jugador, o de Mbappé, si está con esos líos, esas situaciones que pasó en el PSG, que le deben 50 o 60 millones, o el mismo Asensio, toda esa situación que tiene por fuera, si le ha afectado o no. Personas. Y no sabemos por qué. Y muchas veces esas situaciones, tú sales a un campo de juego y no quieres hacerlo francamente bien, que lo raro y lo difícil ha sido lo que ha hecho el chaval. Al final es un chico que ha tenido un rendimiento excepcional, porque en una situación de dificultad máxima, donde no había prácticamente nadie para jugar en esa posición, y ha tenido un rendimiento fantástico. Que haya tenido esas dos situaciones, pues es lo normal, un chico con su edad y que al final debuta en el Madrid y lleva 15, 20, no muchos partidos, pues bueno, pues puede cometer algunos errores. Hombre, son por eso jóvenes también, o sea... Claro, no vas a matarlo. Yo creo que al final está todo como muy exagerado y hay un prisma de la crítica para mí totalmente fuera de lugar. Pero en todos los sentidos. Recordar, por ejemplo, yo muchas veces hablaba con un amigo y me decía, joder, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros si un año no ganan la Liga o no ganan la Copa y tal? Está todo el mundo como un fracaso, un fracaso. ¿Qué fracaso, chico? Esto es deporte, se ha competido. Gracias a Dios el Madrid es un equipo que más títulos tiene en la historia del fútbol mundial y cada año siempre, en nuestra época, fíjate, nos tiramos algunos años después de esas 5 ligas, esas situaciones, que hubo unos años que tuvimos dificultades. Pues bueno, no pasa nada, hay que seguir compitiendo, hay que seguir jugando y todo esto, yo creo que están muy mal acostumbrados todos estar nada jóvenes, de aficionados del Madrid, que no saben realmente han visto una época dorada, lo que es la historia. Muy dorada. Claro, la historia de lo que es el Madrid. Claro, que caer contra el Olympique de Lyon y el Alcorcón, claro, y la madre que los parió. O sea, sí, claro. Ha habido situaciones muy difíciles y complicadas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a matar a todo el mundo? Al final hay que tener un prisma y una lectura mucho más amplia.
y con mucha más sentido en el aspecto de que alguna vez tanto los jugadores como los equipos, como las situaciones, pues hay que valorarlas y analizarlas un poco en donde ahora... Yo hablaba eso, por ejemplo, David, ahora con un amigo y me decía eso, digo, es que la realidad ahora, por ejemplo, del Madrid actual, que si queréis luego hablamos un rato, el tema es el siguiente. Se han ido jugadores muy importantes. No se ha ido Pepito, el de las Flores. Se han retirado jugadores muy importantes, de los mejores de la historia del Madrid y se ha seguido a nivel ganando. mundial. No. Y se ha seguido ganando. Quiere decir que al final, por ejemplo, este año, cuando dices el medio campo, todos sabemos que en medio campo hace falta un jugador organizador, pero claro, no hay, ya Kroos es Kroos y se acabó Kroos y adiós. Y es un jugador que ha sido de los mejores mediocampistas a nivel mundial. Modric, Balón de Oro, 200 títulos, un jugador que no va a haber otro en la historia como él. Olvidaros ya de la historia de estos jugadores. Entonces, al final, la realidad es que bueno, pues el equipo va a tener que ir funcionando y con otros mecanismos diferentes y con los jugadores que tiene actualmente, que lógicamente, por mucho que queramos, no están al nivel de esos jugadores. Esa es la realidad, ¿eh? Esa o sea, que la gente no quiere decir esto, pero esa es la verdad. Entonces, bueno, estos chicos al final cojan ese peso y esa de llevar la batuta a lo que es el Madrid, pues lógicamente es donde ahí se van a tener que sentir con ese peso y esa responsabilidad y llevar el equipo. Y también hay una cosa muy valorable que seguramente Xavi Alonso es muy importante, que es un hombre que ha estado en el club, que sabe lo que es el club, las exigencias que tiene este club y que ha jugado en esas posiciones y bueno, él intentará armar un equipo lógicamente para competir y para lógicamente estar en las situaciones donde tiene que estar el Madrid, que siempre hay que estar peleando por todo. Y esa es la realidad, en el sentido, digo, de que al final, lógicamente, donde veníamos del principio es eso, que puede ser un año que has ganado 2 títulos, a lo mejor menos relevantes, pero sí es verdad que has estado más o menos salvo en la Champions, que sí que la realidad es que estamos un poco alejados de equipos muy competitivos y que la verdad que nos va a costar el poder estar a esos niveles porque hay equipos que se están reforzando muy bien. Tú estás viendo la Premier ahora, fíjate, el Liverpool, los jugadores que está firmando. Es que tienen como dinero ilimitado en la Premier, o sea, es una cosa... No, el mismo Arsenal, no. Yo que he vivido la Premier, porque al estar allí, Julen, he estado viajando y viendo partidos de la Premier y la verdad que a mí me encanta la Premier. Yo no la veía un poco más alejadamente y veo mucho más partidos de la Premier que la Liga Española. Yo os digo, yo veo el Madrid. Es que la Liga Española es un bodrio, aburridísimo. Un bodrio total. Cualquier partido de la Liga inglesa, cualquiera. Yo recuerdo ver el Chelsea contra el West Ham, por ejemplo, que le ganaron 0-3, ahora para ganar y me encantó el Chelsea, un equipazo. Es un equipo pero espectacular, pero muy bueno. No va ninguna sorpresa que gane este mundial como ha ganado de Cruz o tal. Tienen dinero ilimitado en ese sentido y al final también es verdad que la liga es muy competitiva y cualquier equipo te puede ir. No es como la Liga Española, que sabes que a lo mejor puede haber una sorpresa de que te gane el Valladolid o te gane la Liga Española se dejan los cuernos contra el Madrid, le ponen una alfombra al Barça y el resto insufrible. Sí. O sea, ver un Getafe Almería, sácate los ojos con una cuchara. Y una pregunta como jugador. Mucha diferencia entre los equipos. Juanjo, una pregunta como jugador. ¿Es verdad que tú, como jugador del Madrid, de repente, no sé, juegas contra equipos de media tabla para abajo? ¿Sales realmente con la misma concentración? ¿De verdad? ¿O realmente te afecta el nombre del equipo contrario? Digo, en la cutre Liga Española. Porque yo hay veces que lo veo y digo, es que los jugadores salen con una relajación sabiendo que cuanto aprieten 25 minutos o 20, resuelven el partido. O sea, no salen tan enchufados como en otro... ¿Es verdad que ahí se nota el oficio del jugador? Sí, total. A nosotros nos pasaba igual. Pasa que nosotros en nuestra época, por ejemplo, sobre todo esta que tú estás nombrando, la de la Quinta del Buitre, sabíamos. Es que al final es que los partidos los ganabas por inercia. Es verdad que alguna vez a modo se te complicaba y podías tener dificultades, pero el resultado recuerda que eran muy abultados porque el equipo venía muy sobrado y es verdad que veníamos con el Burgos a jugar aquí o como el Valladolid o el Español, otros equipos y lógicamente pues no es que no salgas con la misma motivación, sino que tú mismo sabes que al final la cara de los jugadores contrarios, sabes que antes pero tiempo muerto. En esa época también el Bernabéu rugía, en esa época volaban las almohadillas, las pañoletas blancas, no había ese, digamos, silencio de la afición que viene, lo voy a decir así, que viene del palco, porque silencian todo lo que sea crítico, y yo recuerdo muchas veces, y lo voy a decir así sin acritud, gritar menos millones y más cojones al mismo Mitchell, porque hay días que salían total. Y tú veías que cuando daba el sol por su banda se tocaban los huevos, literalmente, con perdón de la palabra, y tú decías, ¿que cuánto estás cobrando, tío? Que corras, y tú lo veías que se iba al lado de la sombra y era,
que vas a beber agua en media hora. Corre, dale para allá, dale. Era muy exigente, la verdad. Ahora, que la cualquier afición de Madrid crítica siempre ha en el sido muy estadio exigente. la ahogan unos pitos o suben la megafonía. Claro, y claro, no, ahora la gente que iba al fútbol en esa época no se lo puede permitir tampoco, porque ir a Claro, claro, ver claro. un partido con un equipo menor, no voy a mencionar ninguno para no faltar al respeto a nadie, te cuesta 100 euros, 75 euros en el cuarto anfiteatro, la última fila, que necesitas prismáticos, que desde el Bernabéu, de verdad, todo se ve bien, pero si yo voy a pagar 100 euros, por favor, jugad al Sí, fútbol, sí. ¿no? Sí, total. Está totalmente. Yo que he ido al estadio algunas veces y es verdad que está totalmente alejado de lo que era nuestra época. No tiene nada que ver en cuanto a la No tiene exigencia que y en cuanto, como dices tú, la gente, lo que la crítica era crítica, al presidente, a quien fuera, pues un partido malo, como tú dices, Almohadilla, que te crió Es que volaban y las había almohadillas, que una, eso era cuerpo a había una tierra. presión, había una presión que yo, por ejemplo, recuerdo muchas veces de dar estos partidos de las 5 de la tarde un pase atrás porque tienes que dar un pase atrás, porque te están presionando y la Claro. gente pitando. Y yo, coño, y tú, pero si es que tengo que jugar para atrás porque tengo que apoyarme, no puedo jugar hacia adelante. La gente hasta eso le molestaba, había una crítica grande en ese sentido y de exigencia que, como tú dices, a María, la verdad que está alejado de lo que es actualmente la situación. Sí, eso sí es verdad. ¿En qué crees tú que se diferencia el Lo fútbol comparto. de los 80 y 90 al fútbol de ahora, ¿no? Aparte de que, o sea, en mi opinión, ¿no? El fútbol de ahora es mucho más técnico. Se trabaja mucho más el aspecto físico, creo yo, que antes. Sí, Eh, más el físico, más el físico. y Más el físico, María. digamos que en tu época se permitirían entradas que a día de hoy son roja directa, ¿no? Lo Efectivamente. siguiente, o sea... Sí, 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 sí. No, yo he visto, ten en cuenta que nosotros jugábamos el fútbol era mucho más fuerte, más duro. Y es verdad que técnicamente, yo creo que técnicamente había jugadores mucho más técnicos antes que ahora, mucho más técnicos. Ahora sí que es verdad que tienes que pensar muy rápido. ¿Por qué? Porque los equipos juegan muy juntos, hay mucha presión enseguida que controlas una pelota ya te están presionando. Entonces sí que es verdad que los mecanismos, sobre todo a nivel de reacción rápida, a nivel técnico, es verdad que se han tenido que mejorar en ese sentido. Bueno, nosotros jugábamos a campo mucho más grande, más distancias. Casi muchas veces nos organizamos. Yo te digo que el equipo no estuviera trabajado tácticamente, sí, pero cuando subía un lateral ya sabías que tenías que cubrirse al lado del interior. Muchas veces la inteligencia táctica a nivel era muy de los jugadores. Es verdad que los entrenadores también, lógicamente, te daban sus pautas. Ahora está el fútbol mucho más controlado en ese sentido. Falta una libertad grande para que los jugadores puedan de alguna manera ejercer su talento de una manera más libre, ¿no? y más complicada, porque al final, bueno, pues los equipos, cualquier equipo te viene, se ordena bien y te crea un problema. Y sabe que si a lo mejor, por ejemplo, Vinicius, Mbappé, te ponen marca y otra ayuda, marca y otra ayuda, marca y otra ayuda, y al final No la huelen. les es difícil a esos jugadores. No, Correcto. son fáciles de controlar. Es una de las cosas que en Madrid este año ha tenido grandes problemas en ese aspecto, que en el aspecto ofensivo nos ha faltado muchísima lectura colectiva, ¿no? De decir, bueno, si me están presionando, pues pasarla, habrá otro compañero Suelta el solo, no yo balón. tengo que hacer la jugada de librar Sí, a sí. Si tres hay dos con y ya, Vinicius, y ya está controlas ese quedando alguien espacio. suelto Sí, por matemática pura. claro, claro, Levanta la claro, claro. cabecita En y fin. busca ese jugador que está libre. Antes también preguntaba Sí, alguien en el chat la recuperación física, ¿no? Pues el avance de la medicina en general ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha progresado muchísimo desde los 80 hasta el día de hoy. Y preguntan si con las técnicas de recuperación que hay a día de hoy, tú crees que pudieses haber vuelto a tu mejor nivel, ¿no? Porque tú te reventaste cruzado completo. ¿Cuál fue tu sí, lesión? no, sí, solo, Sí, no rompí ni solamente el menisco. cruzado. Fue una semifinal, te voy a recordar el partido, la semifinal de la Copa del Rey contra el Sporting de Gijón en la ida. La final la jugamos contra el Atleti, que perdimos en casa en Bernabéu, se jugó la final con goles de Futre, si recordáis. Pues la Sí, semifinal sí, con el sí. Sporting de Gijón allí, en una jugada muy tonta, porque iba a salir al ataque. Jordanov, que era un jugador búlgaro muy bueno que tenía el Sporting, me robó la pelota, me tiré por detrás para intentar quitársela y este gesto de tirarme así, ¡plac! Noté un clac ahí y me rompí lo que es el cruzado nada más, no rompí meniscos.
Pero tuve muchos problemas. Yo es verdad que es un caso de los negativos en esta lesión, porque yo tuve una infección ahí en la rodilla, no me estiraba, tuve una tendinitis tal, o sea, yo me tiré prácticamente un año, eso fue en junio del 92, que me acuerdo que había Olimpiadas y tal, y luego hasta el 93, hasta septiembre, no bajé al segundo equipo, que estaba Rafa Benítez, de entrenador, precisamente en Castilla, para jugar. Y yo ya supe de alguna manera que luego ya ahí salía a Valencia, Albacete, ya estuve Claro. jugando en otros equipos y tal, y ya mi nivel no era el mismo, sí, podía seguir jugando al fútbol, lógicamente, pero que esta lesión a día de hoy son los mismos plazos, María. Tú ves a Militao, que es el que se recupera antes, porque por fisonomía es un chico delgado, fibroso, Sí. los que son más pesados, o el mismo Carvajal, aunque ha sido otro tipo de lesión, pero los jugadores que son pesados, como por el caso de Courtois o gente más pesada, pues es el caso, por ejemplo, también de Rodri, que al final los movimientos laterales no te ves con esa agilidad, esa velocidad que Vas con tenías ese. Bueno, antes. al hilo de lo que hablábamos en Twitter. Sí, obviamente rebobinas la cinta. ¿Qué grado de miedo o porcentaje, digamos, de miedo tenías tú cuando regresaste esos primeros partidos con el Castilla? Entrar al choque, recorte. Porque es lo que decimos, ¿no? Asensio nunca volvió a ser el mismo. Rodri quizás no lo sea. Militao está por verse. Yo hablé de, pues yo me desgarré la pantorrilla, casi me tienen que operar, y luego también tuve un esguince de tercer grado, qué dolor. Y yo creo que estuve más de 2 meses que a mí me costaba chutar, y ahora centrocampista también, ¿eh? Me costaba chutar con fuerza, porque creía que me iba a reventar, y me costaba muchísimo regatear, porque yo veía que en una de que hiciese así se me iba a cascar otra vez no sé, en mi cabeza la pantorrilla, irme al sprint, porque me lo reventé peleando por un balón con una de 18, yo tenía 33, o sea, jamás iba a llegar yo antes al balón que la chavala de los 18, pero en mi cabeza yo iba a llegar. Y claro, la gente se piensa que los jugadores son robots y no es así, el miedo es parte del ser humano, ¿no? Y sobre todo cuando has tenido una Sí, recuperación tan dolorosa y tan larga, dices, ¿cómo me vuelvo a sí, sí, sí. cascar? No, además aparte que son lesiones que te ves, la rodilla, claro, tú cuando te operan y a mí me operó Pedro Guillén, la verdad es una eminencia. Pero bueno, al final tuve como adherencias a la rodilla, mis situaciones, como os digo, complicadas, y al final te ves que dices, joder, la rodillita así inflamada, la pierna que la tienes como, tú fíjate, como físicamente a lo mejor Entonces, simular a lo de fuerte y Ansu tal, y te Fati, ¿no? ves, Ansu Fati también sí, tuvo una infección, también tuvo sí, igual, diferentes cosas. claro, por eso es que hay muchos casos, en un porcentaje muy alto. Por eso ponía también el caso de este mismo Courtois. El mismo Courtois, por ejemplo, tú le ves y aunque esté a un nivel muy bueno, porque es un gran portero y lógicamente tal, pero yo no le veo unos movimientos y no le veo al nivel que estaba antes. Eso yo creo que lo compartimos todos, aunque él es un porterazo y lógicamente el talento que tiene y esa calidad que tiene para la lectura de lo que le chutan y tal, la verdad que al final él con eso lo suple. Pero sí que es verdad que al final lo que es la realidad, no vuelves a ser el de antes, no vuelves. Porque dices, ya no solo el hecho que empieces a entrenar y empiezas a competir, no es lo mismo entrenar que jugar. Cuando te pones a jugar, al final pues necesitas mucha confianza de no pensar muchas veces en la situación de cómo te has roto, ¿no? Yo, por ejemplo, me costó muchísimo volverme a tirar así como en esa situación, me costó a meses, te lo digo. Sí, Volverme a sí. tirar, yo era un jugador que veía que iba al suelo más o menos en muchas situaciones más límite para robar balones o para muchas situaciones que se daban y me Sí. costó muchísimo hasta que es verdad que una vez se da, es que no te pasa nada y lógicamente pues, bueno, lo haces. Pero luego la realidad es también otra lectura. Yo ya la rodilla, pues mira, fíjate que ahora, por ejemplo, a día de hoy, yo me acuerdo cuando me retiré, quise jugar así con los veteranos y no podía jugar con los veteranos porque lógicamente tengo, ya no es solo el hecho de la rodilla, todos los mecanismos que tiene, porque yo no tengo una extensión completa y Claro, entonces se me es que va carga la todo en espalda. bucle. Yo, mira, claro, yo, por ejemplo, mira, pues Bueno, hago pero spinning, puedes hago entrar bicicleta, 5 todo esto, minutillos. Yo fui al de leyendas este uf, verano, no, el anterior, y Roberto Carlos jugó 3 minutos y medio de reloj. Y yo, sí, pero seguro. Roberto, tío, o sea, pero tan mal estás, pero por favor, pero vamos, ¿qué toqué? Sí, no Todo el se mundo nota mucho flipó. porque Cuando le luego todo, cambiaron dijimos, que ya. Pues ¿sabes? se ha corrido una vez. Te das cuenta Pues que mira, los movimientos, los movimientos, solo una cosa, los movimientos que tienes cuando juegas al fútbol, cuando te retiras, son
lo ves muy alejado, ¿sabes? Porque claro, tú salta, gira, corre una Sí, salida, sí, crees que tal, te pero tienes que que te girar. cruje todo, ¿sabes? Que sí. No, son muy agresivos, son muy agresivos. Por eso las lesiones, muchas situaciones que vas al límite, tantos partidos, tantas situaciones. Luego dicen, no, ¿por qué se lesionan a los jugadores? Muchas veces dicen unas tonterías de preparador físico, el otro, no sé qué, de esto, cosas que he escuchado de Pinto, unas chorradas, unas tonterías. Al final, son jugadores que van, un partido de fútbol vas al límite, tiene muchas situaciones de cualquier situación, de un choque, de un tal, de muchas situaciones muy agresivas en hacer movimientos muy agresivos, y al final te acabas rompiendo. Y al día no una rodilla, sino una muscular o Lo que tal. sí es Y hay verdad, muchas más lesiones que Juanjo, es que hay antes por esa equipos situación. que tienen mucho más lesiones musculares que otros. Y el Real Madrid yo Sí, creo sí, que sí, se sí, gana sí, el sí. premio y ha roto récords Guinness porque es como real parte médico. O sea, es una cosa que dices, coño, pero aquí qué pasa. Y luego ves otros clubes, no voy a hablar del Barça y las vendas mágicas y todo eso, pero hay otros Eso. clubes que juegan la misma cantidad de partidos y no tienen las mismas lesiones musculares. Y tú dices, ¿dónde está el fallo? O sea, ¿es la alimentación del jugador? ¿No es la alimentación del jugador? ¿Los están cargando No, eso está demasiado? muy ¿No los están controlado. cargando demasiado? ¿Tiene que ver con el estrés? ¿No tiene que ver con el estrés? Es una incógnita, ¿eh? Para No, mí, desde luego. lo que sí me ha sorprendido ha sido 2 años, 2 temporadas seguidas del tema de los cruzados, tantos cruzados. Ha sido una cosa terrible eso, porque las lesiones musculares al final también depende mucho de muchas lecturas. Y como dices tú, la alimentación ha cambiado todo muchísimo. Ahora tienes un montón de especialistas a tu alrededor Los que te dicen lo que dientes, tienes Carvajal que desde comer. que se arregló los dientes. Sí, a mí me pasaba. A mí me pasaba igual. Yo tenía muchas lesiones musculares y era al final una muela de juicio que la tenía ahí tal y cual y me la quité y se acabó. Sí, eso pasa normalmente, te controlan todo, pero al final la realidad es que a la exigencia que están sometidos los jugadores está muy, muy, muy por encima de la que estábamos a lo mejor nosotros en nuestro momento. Digo a nivel de estrés, sobre todo de muchos partidos, muchos entrenamientos, muchas situaciones en las que casi no entrenas y tienes que competir. Mira ahora, por ejemplo, la situación que se da de estar solo 3 semanas. Tú necesitas 5 o 6 para hacer una muy buena pretemporada. Ya no vas a estar. Yo recuerdo el año pasado cuando se ganó la Supercopa esa de Europa, había jugadores que habían estado 10 días, venían de la Eurocopa, Mbappé, Tchouaméni, todo esto, habían estado 10 días entrenando y ya estás compitiendo. Pero eso es una locura. Tienes que ir cogiendo forma según vas compitiendo y vas Bueno, entrenando, porque como al lo del final esos Mundial de 4 o 5 Clubes. semanas son claves. Como Claro, el son Mundial claves, de es así. Por Clubes. eso el Madrid se está quejando, porque vas a tener 3 semanas. En 3 semanas no puedes completar una preparación correcta para una temporada tan exigente como la que se va a jugar. Te necesitas mínimo 5 semanas. 5 que son las que Juanjo, son Pero como a normalmente Tebas en se la trae todo pretemporada. al pairo y lo que le sí, sí. importa es el dinero, Sí, su no. sueldo, la Sí, televisión y eso, pues... Y ya, luego, sí. y luego, Florentino es demasiado de poner la mejilla porque hay que tener los santos bémoles. Por ejemplo, yo no hubiese jugado la final de la Copa del Rey con esos árbitros. O me los cambias o no Yo, juego. Número uno. Si haces yo el también, amago Sí, yo de también. no juegues. Da igual. Que Yo te también. suspenden el sí, año que sí, viene y sí, no sí. juegas, pues no juegas. Hay Pues que tener adiós. los cojones de ser coherente con tus palabras. Y ahora, que por convenio con la AFE tienen que tener 3 semanas y luego se había palabrado que había que hacer una pretemporada de 3 semanas, pues no me presento al primer partido. Punto. ¿Que me lo das por perdido 3-0? Sí, Pues me lo das Pues por perdido vale. 3-0, pues vale, y ya está. sí, Y los de sí, sí, patrocinios que vas a perder los va a perder sí, la Liga, no el Madrid. Con lo cual, ¿No? sí, total. como Y la madridista publicidad tendrían mundial. todo mi apoyo y creo que, igual que yo, piensa Sí, muchísima Sí, sí, gente. sí. Yo me sí, apunto. lo comparto totalmente. Ahora, acordaros que en esa situación yo me hubiera, no he retirado, lógicamente, pero que no hubiera jugado si no son otros árbitros. Yo la más aparte lo comenté y estoy contigo totalmente. Es Porque al que... final tú vas siguiendo una línea de ccrítica, una línea muy clara y pues Pero luego no eres síguela, coherente, no no hagas eres coherente. ¿Dónde está la claro, coherencia? Mucho claro. vídeo, mucho vídeo, mucho vídeo y luego te chupas al árbitro ese. Mm. Pues no, pues no. Totalmente de acuerdo, totalmente de No, acuerdo. más Venga, aparte Oye, ahí que fue lágrimas de tres, fue. cocodrilo metiendo a su hijo en la pomada. Pero, ¿quién cojones es usted para Sí, estar no, no, hablando no, de su no. hijo? Pero luego, cuidado y Fue mencionas al hijo. Digo, tremendo. pues si lo mencionó el árbitro. totalmente. Sí, tremendo el Y la árbitro. imagen de esos Tremendo. árbitros, en fin, fue horrible. No, no, Oye, no, Juanjo, una cosa, con tu faceta de entrenador, ¿qué le falta al Madrid, este actual ahora mismo? ¿Crees que necesitamos un central más y un centrocampista creativo que no hay en bueno, que no hay, digo, en el panorama, a ver a quién te traes? Para el Madrid, claro. sí. Entonces, como entrenador, ¿qué le falta ahora mismo para que Xavi estuviera poco cubierto? Yo creo que, yo creo que al final, por la forma de jugar que tiene él, y él está claro que al final
lo que es la parte central, sobre todo de medio campo, te gusta poblar con jugadores ahí. ¿En qué sentido? Para tener el control del juego, para tener situaciones. Por eso, no sé al final si empezará con línea de tres o no, y carrileros. Por eso el hecho de que Complicado muchos empezar jugadores ahora que con juegan línea de por... 3 si están todos entre Sí, por algodones. eso, sí. Más o menos. Lo que pasa es que sí es verdad que al final lo que tú dices, si evalúas, que nos pasó el año pasado al final, por no tener dos jugadores por puesto del mismo nivel, defensivamente has sufrido muchísimo. Has tenido que jugar con Lucas ahí muchísimos partidos, porque Lucas es un buen recambio, pero no es para jugar todo el año ahí. El meter a Tchouaméni excesivamente de central, una posición que no es la suya, pero sin más remedio, y que al final eso te ha penalizado mucho. Ten en cuenta que los equipos que ganan títulos tienen que estar muy bien organizados en el aspecto defensivo. Por ejemplo, el Barça de Xavi ganó 0-1 y 1-0 muchos partidos, y al final Sí, ganas una liga, y el Madrid de Ancelotti el año siguiente lo mismo. O sea, un equipo muy sólido, un equipo que al final todos esperábamos y teníamos pensado, digo, si no tenemos nadie arriba, y al final salió Bellingham, que no, porque no Y pensábamos que tal, y Joselu, los goles que Pepe Lu. hizo, y Joselu, que siempre tienes que tener un jugador de esas características. El Madrid sí totalmente de necesita un jugador de esas acuerdo. características. El año pasado se echaron mucho de menos porque equipos que se te cierran, se te complican los partidos, necesitas gente de Pero área. se Entonces, echaron bueno, al mucho de final menos necesitas... porque Ancelotti no le dio minutos a Enric. Se echaron Sí, mucho de total, menos porque total. no le dio más minutos a Gonzalo después de que le sacó las castañas del Sí, fuego y porque fue muy sí, injusto bueno, para el mí Leganés y con eso. los jóvenes. O sea, Mm, sí, sí, al final pasa que él es un entrenador muy inmovilista en ese sentido. terminé Él muy confía en los frustrada jugadores que la confía temporada, muy que frustrada. les, que les, que les han dado cosas, y al final la realidad es que el equipo, pero sobre todo para mí, y os digo una cosa, con respecto al Barcelona, que para todos ha sido una sorpresa y muy grande, y el Barcelona la gran diferencia ha sido primero de jugar con sangre en los ojos, contra nosotros, con sangre. Han jugado los partidos Porque con sangre, a matarnos. Totalmente. se lo inculcan, Pero a ese matarnos odio Y a porque, todo lo del Madrid. claro, sobre todo contra el porque el Madrid. Madrid era favorito de todo, viene Mbappé y tal, y ellos han salido con un odio, con un independientemente del tema futbolístico, que es verdad que este entrenador ha venido, este año creo que va a ser diferente, ya le han cogido la matrícula, y aunque es un Al equipo que fuera de está más o juego menos rodeado en ese sentido, milimétrico. bueno, vamos a ver esas situaciones, El pero la frame. realidad es que los partidos, la diferencia ha sido esa, salvo para mí los dos últimos, que sí es verdad en la Copa, si no fue ese error entre Modric y Ceballos tal, es un partido de la Copa que la tienes que ganar, y el partido de Liga, si tú tienes una línea defensiva normal con Carvajal, Militao, Rudiger, tal, este pone el 0-2, no lo pierdes, en la vida lo pierdes, pero esa es la realidad, al final, bueno, pues se dan esas circunstancias, y ahora, bueno, pues aquí en España vamos a tener que competir, aparte con ellos, con todo lo que sabemos, y en Europa, pues la diferencia va a ser que nos va a costar engancharnos a ese grupo de pelear por todo, y esperemos que, lo importante que dejen para mí, que Xavi trabaje lo que tenga que trabajar, Dejen trabajar al y, hombre. y que le Déjenle apoyen trabajar. Que le Bueno, apoyen, y que le traigan importantísimo. lo que en cuanto pida. a los jugadores. Que le traigan Y lo luego que otra pida. cosa que es muy importante, y esto os lo digo desde dentro, que las decisiones que tome, que sean apoyadas por el club. Totalmente de Mira, mira, acuerdo, mira, Juan. mira. Esa es clave. Efectivamente. ¿Has visto cómo mola Fundamental. el Que eso, aparatito este? esto sabes que es muy importante. ¿Por qué? Pues los jugadores van a notar porque los jugadores son muy listos y saben las situaciones. Y entonces al final cualquier decisión que tome, la que sea, y que esté respaldada por el club, y que los jugadores digan, cuidado, que aquí este es el camino, no hay otro, este y este. Y eso va a ser clave, porque con los que conocemos el Madrid de dentro sabemos que a veces las situaciones no son del todo claras, y necesitamos que el peso del entrenador sea de verdad el que tiene que Sí, ser. sí, que lo dejen Que sentar a esperemos. quien quiera sentar y que, Sí, totalmente por de acuerdo. ejemplo, para Sí, mí, el día del partido contra el PSG, que nos comimos 4 goles como 4 soles y a los 3 minutos ya íbamos 2-0, 3-0, ni me acuerdo, puta pesadilla, de verdad. Metió a Mbappé con calzador cuando el equipo venía funcionando sumamente bien con dos delante. Que el Madrid no puede jugar 4-3-3, no puede, no se puede. Y al meterlo a Mbappé con calzador, todo se derrumbó. Evidentemente, luego está Asencio con sus empanadas, Rudiger con las empanadas y unos errores defensivos que ni alevines ni prebenjamines. Pero bueno, ahí es sí, donde está la totalmente de falta de acuerdo. No, concentración, todo eso que hemos hablado.
mientras ellos salieron a matar, el Madrid salió pues a tomar el sol. Más o menos. A no morirse con el calor que hacía allí, ¿no? Sí, sí, además aparte luego también fueron errores para mí provocados por muy buenas presiones de este Dembélé. Pero si sabes cómo juega el PSG, eso lo tienes que preparar. El jugador tú tienes que estar atento. Más concentrado. Tienes que estar ágil. Son errores, de aquí. Errores humanos, pero es que hicieron 3 en bucle. Y yo, Sí, no son normales. Oye, y bueno, el fútbol puede pasar. Hombre, ya. Mejor allí que en la Champions, por ejemplo. Sí, igual. ¿A qué crees que se refería Courtois cuando dijo no hemos hecho caso al entrenador? O sea, es que eso es fuerte, esa declaración de... Bueno, pues al final no sé a qué se podía bueno, pues a lo mejor a una forma de... Yo creo que al final sí es verdad que es un partido complicado en cuanto a que recibe 2 golpes muy seguidos y muy tal, y eso te deja noqueado. Para mí me recordó mucho, ¿sabes? Aquí al partido del Arsenal un poco, que el equipo se quedó totalmente trastocado. Eso es verdad, que te meten 2 goles de falta, que son una cosa de locos. Se le apareció la Virgen de la Paloma. No, vamos, no lo volverá a hacer más. Yo lo conozco, es un gran jugador, sí. Rice, pero no lo volverá a hacer. Pero habrá marcado de falta en su santa vida. O sea, hello. Sí, por 2 eso, seguidos. Verdad. Al final la Champions ya sabéis que son pequeños detalles. Esos detalles, como caigan de un lado de otro, pues son muy duros de dar la vuelta. Y al final esa situación se dio y el equipo se vio como noqueado. Yo le vi como si os quiero decir un poco que por eso muchas veces también la falta de, por ejemplo, de jugadores como Carvajal y tal, que dentro del campo transmitan esa... Que te digan, ¡hostia puta, muévete ya, hombre! Venga, va más. Y eso al final también es importante en un equipo. Yo creo que por eso la baja de Carvajal ha sido de este año tremenda, ha sido la más dañina que nos podía, porque representa no solo lo que es el capitán, el jugador que hay que seguir, el jugador que está animando, que te está metiendo dentro, y esos jugadores son muy importantes. Y algunos partidos así relevantes del Madrid me ha faltado ese jugador de peso que verdaderamente tire y diga 4 cosas bien dichas, que a veces hay que decir, no pasa nada. Y bueno, al final la realidad es que ese partido me recordó un poco esa situación, porque te ves con 10 minutos con 2-0, con unos errores tremendos, y al final es imposible dar la vuelta a esa situación. Pero bueno, fijaros lo que es el fútbol, os digo esto, fijaros lo que es el fútbol. El PSG de Luis Enrique, al cual le conozco y es bastante buen amigo mío, estuvo fuera de irse a la Champions. De esto le quedó el país. Sí. Fijaros la vuelta que le dio a la tortilla. O sea, que veas que al final tú puedes tener, y yo creo que tenéis, no sé si estáis conmigo, que a día de hoy el tener 2-3 jugadores buenos o muy buenos o estrellas mundiales o lo que sean, no te va a asegurar nada. No. A día de hoy, como no tengas un equipo que trabaje, que mueran, que tal, que esto, para llegar a donde han llegado ellos, ha sido, porque tampoco tienen grandes caras mundiales, Bueno, no. Los jugadores, mira, Dembélé que lo conocemos, Cavapilla Due que ha salido ahora mismo, los otros jugadores, Fabián que está aquí, bueno, hace 3 ratos estaba aquí, que tampoco son jugadores que digas, es que, joder, tienen 5 jugadores que no van a ganar siempre, no. Y fíjate cómo les ha cambiado la cabeza, y han llegado donde han llegado, pues porque... A ver si Xabi Alonso le cambia la cabeza a Vinicius, a Mbappé todos estos, sí. Es un ejemplo a seguir, A ver, por eso se quería... Últimas preguntas. Por eso se quería quitar a Mbappé. Él no quería a Mbappé, estaba claro. No pero no por mal la jugador. La estrella es Luis Enrique. Claro, sino por su idea. Bueno, y antes de que te veas, como entramos en las últimas, para que veas la jefa que ha hecho los deberes, y me he leído alguna entrevista tuya, tú dijiste en una entrevista no hace mucho que te quedaste con ganas de ir a las fiestas de Roberto Carlos, y como las fiestas de los jugadores están de moda, quiero que nos expliques qué pasaba en esas fiestas y por qué no ibas tú. No, bueno, al final, fíjate que al final eran cosas, lo comenté con Rodra ahí en una entrevista, y me cogieron en relevo, y me cogieron ese tal, pero bueno, ese titular. Ese titular, sí, porque al final fíjate que Roberto en esa época, bueno, él se había separado, y la verdad que hablábamos mucho él y yo, y bueno, y siempre pues algún cumpleaños, alguna situación que hacían, pues te invitaban, pero claro, yo era el segundo entrenador del equipo, ¿no? Ya me hubiera gustado. Al entrenador, al jefe no se le lleva, hay que ser un poco serio, ¿no? Que te hubiera pillado Lopera, ¿no? Que te hubiera pillado Lopera. Me quedé ahí con las ganas, venga, pero Juanjo, no pasa nada, vente, tómate algo ahí con nosotros. Pues yo, la verdad que
tenía una relación con ellos. Siempre, además, cuando he visto a Roberto, cada vez que lo he visto, cualquier jugador y tal, o a Guti, me lo he encontrado una vez, tal. La verdad que siempre con un cariño y sinceramente, fíjate que de ese equipo se hablaba muchas cosas porque era un equipo que era fantástico en cuanto al talento de los jugadores y luego eran tipos sensacionales. La verdad que sinceramente al final es verdad que muchas veces esa lucha de egos y esas situaciones pues fue lo que a ese equipo le mató un poco y no conseguir muchas más cosas de las que podía haber conseguido por los jugadores que eran, pero la realidad es que al final mismo Ronnie, que ahora comentaba una cosa también de Ronnie, que era un personaje, la verdad que era graciosísimo, es para escribir un Menudas libro. Haber estado con ellos, fiestuquis. haber estado con ellos, la verdad que ha sido una de las mejores experiencias. O Zizou, por ejemplo, que es un tipo sensacional. Bueno, sinceramente que fue una experiencia para mí única en ese momento. Fíjate, recién sacado el carnet en 2-3 años y meterme ahí con Con toda esa esta gente, gente, ¿eh? pues... A ver, la última Como decía pregunta Emilio, que te voy a como, hacer, Juanjo. como, ¿Qué como crees decía Emilio muchas veces... que va a pasar con Rodrigo? ¿Tú crees que Rodrigo goes tiene hueco en el Madrid? Rodrigo goes a mí a final de mayo. Final de mayo me llamaron para decirme que estaba fuera, que lo tenía hecho con el City. Desde entonces el City se cayó, se silenció. No ha vuelto a pasar nada. Me dijeron que el acuerdo estaba hecho, que solamente había que firmarlo, que pusiese un tweet y yo... Pero por ser la persona quien me llamó, que nunca me dice estas cosas, dije, pues me tiro a la piscina sin averiguar si hay agua, porque me fío de ti. Claro, ahora estoy medio chamuscada, medio no. Rodrigo se borró a final de temporada, yo lo veo fuera, ves el Mundial de Clubes, jugó 60 minutos entre 200 partidos, pero esta semana ha salido lo del Tottenham, que ha pedido permiso para hablar con el Madrid, el Liverpool va por Isaac, que acaba de vender a Luis Díaz, el Bayern ha fichado a Luis Díaz, el PSG ha mostrado interés, pero nada en concreto. ¿Dónde ves tú a Rodrigo? ¿Qué harías si es él? Porque no tiene hueco. Es difícil, sí, difícil situación, sí. Es una pena porque al final es un jugador, mira, yo iba esta mañana a hacer unas cosas y escuchaba así por encima en Radio Marca que alguien decía, sí que comentaba, ¿no? Sí, el látigo Látigo Serrano. Látigo Serrano. Fuego, amigo. Lo que hay que darle con lo que hay que darle es con el látigo, ¿vale? La cabeza. Efectivamente. Tú fíjate la reflexión del amigo, me decía, no, es que Vallejo ha dicho que para él entrenando y tal es el mejor jugador que ha visto en el Madrid y tal. Decía, sí, Vallejo y tal. Y encima se ría Vallejo. ¿Tú quién eres? Si tú no eres nadie. Si tú no has puesto ni un banderín ahí en el estadio, ¿de qué hablas? Exacto. Sí. O sea, al final, qué mejor que un jugador, el que sea, y para que diga esa situación. A mí me da pena porque la verdad que siempre he valorado mucho a Rodrigo en el aspecto de que le veía con más gol que Vinicius, sobre todo al principio, Sí. eso si estáis conmigo. Más fino. Es una pena más cómo fino, ha con un terminado talento, la temporada, de verdad, es que... Sí, porque al final estoy viendo muchas cosas de infravalorar a un jugador que ha dado muchas cosas. En la Champions que ha ganado el Madrid ha sido muy importante en esos Ya, partidos pero con se el City. borró él. Ha habido varios... Sí. Bueno, lo que pasa es que al final hay una cosa. Los jugadores muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que cogen un estatus y ese estatus piensan que van a estar para toda la vida. Y no es así. El fútbol es como la vida. Tiene que estar cada día peleando, cada día tal, demostrando, tal, todas estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se le plantea una situación muy difícil. Porque yo creo que le hace un toque de atención grande para él. Jugar solo 60 minutos en todo el Mundial. Año de Mundial, que siempre para los jugadores es un escaparate muy grande y tienes que jugar lo máximo que puedas. Es verdad que según estoy oyendo esa noticia que estáis diciendo, el Tottenham es un equipo que no es de los grandes de Inglaterra, es la realidad. Es como irte a la Es un gran equipo, hay muy buenos equipos. Sí, es un equipo que están que al gafados final como el Atleti, gafaísimos. puede jugar todo el año si quieres al final ir al Mundial, pero yo me da la sensación de que él... La realidad es que esa lectura se la tiene que hacer él. Sí es verdad que si el Tottenham está pidiendo permisos porque algo Ya, está pero moviendo luego por me detrás. dijeron ayer que es que a Rodrigo no le convence el Tottenham. Natural, lo veo Claro, yo, ¿no? normal. O sea, no se quiere ir un Claro, Atleti. claro. Pero No, Fuera del Madrid hace mucho para frío. mí, sí, lamentablemente, sí. Rodrigo se cree en el escalón de Vinicius y Mbappé y no está en ese escalón. Rodrigo no puede estar sin marcar un gol en Liga de enero a marzo y exigir, que es una exigencia de Rodrigo, titularidad, borrarte a final de temporada, que te dé un berrinche cuando te cambian al medio tiempo de la final de la Copa del Rey porque no te vas ni de tu sombra y estás jugando con una desidia para reventarte a collejas. No respiro,
alego una lesión inexistente, porque no existía la lesión, que estuve yo allí en Valdebebas y no existía la lesión, a Ancelotti le tiró a los Leones y luego exiges que te suban el sueldo, pero ¿dónde estás parado tú? Bájate a la realidad de la vida, bájate al planeta Tierra y háztelo mirar, porque nadie de la plantilla puede pedir un aumento de sueldo después de la temporada pasada. Creo que se ha congelado Juanjo. Sí, está ahí frozen. digas. Está frozen. Se ha quedado frozen. Se ha quedado, la has dejado. Le he dejado. Oye, muy bien, a ver si le convences más para que venga más veces. Está muy bien, Juanjo. Tiene la cabeza muy bien amueblada. Ahora ahí. ¿Qué iba a decir? Ahora. Que digo que no sé en qué parte te has quedado. Digo que Sí, para mí no está en el escalón que créele que está, ¿no? Que merece estar. Se borró total. a final de temporada y no puedes exigir una Exacto. subida en tu ficha después de la mierda de temporada que ha hecho el equipo entero. O sea, ¿dónde vas? Sí, Baja la realidad. Al final, ¿sabes qué pasa? Que los agentes y la gente que tienes alrededor son muy importantes para al final no enturbiarte tu carrera, ¿sabes? Son chicos muy jóvenes y al final están mal asesorados en todos los sentidos, ¿no? Y entonces yo creo que al final la realidad es poner los pies en el suelo y saber que como tú has dicho, haces una mala temporada, no estás al estatus de esos jugadores, por mucho que quieras. Esos berrinches de un poco como de niño Ahora mimado no respiro, y tal que ha tenido al final. ¿dónde vas? Claro, dicen mucho de la personalidad de los jugadores, ¿sabes? Entonces al final, claro, la realidad es que él tiene que situarse y saber que, bueno, tiene años de contrato con el Madrid, tienes un mundial delante, quieres pelear pues y quieres te vas a luchar perder por el ganar mundial, un puesto, chaval, si te quedas en el Madrid. claro, no sé cómo más ponértelo. pero tienes calidad para poder hacer eso, porque es un chico que ahora, por ejemplo, con la baja de Bellingham, es un jugador que de la media punta puede jugar de cualquier cosa, no tiene por qué jugar en banda. Pero al final la realidad es que quieres tú pelear y quieres tú luchar por cambiar la situación. Antes que hablabas de Iván Zamorano, fíjate qué cambio de jugador. Acuérdate con Valdano le dijo, pues, Zamorano es el quinto delantero y acabo siendo el primero. Me quedo y soy el primero. Pichichi con sus Exacto. producto de Quiero decir gallina que chilena. ahí está la personalidad, personalidad del jugador. Y entonces al final él, vamos a ver, si quieres agarrarlo, si de verdad decir, no, yo aquí estoy y quiero demostrar que voy a ser titular y voy a jugar más y quiero tal, o voy a la fácil, a quedarme aquí porque No tengo veo. este contrato, o no irme a donde por no jugar. No sé, ya veremos una situación delicada y que veremos a ver qué es lo que sucede, porque posiblemente, como tú dices, la realidad es un poco el que el movimiento que le está haciendo es que no se ve con la seguridad de que vaya a ser titular o jugar muchos partidos y quiere una salida posiblemente, pero claro, no te vas a ir a cualquier equipo. Pero tampoco, es eso que también el es Madrid real. no debe soltarlo por menos de 100 millones, porque se están pagando unas morteradas de dinero por jugadores que para mí tienen mucho menor nivel y mucho más edad. Sin lugar a dudas. Entonces, el Madrid tampoco puede ser un pagafantas en este tema, ¿no? Digo yo, sí. con todo mi respeto a la directiva que tanto me ama, ¿o no? Pues, ¿sabes qué pasa al final también? Que también está la situación. El club tiene ahí una situación complicada. ¿Por qué? Primero, porque es verdad que tienes que exigir por ese jugador, pues está pagando por jugadores 80, 90, 10 millones. Y Vale, yo creo que millones. Rodrigo está a ese nivel. Pero también hay otra cosa. Si no juega y está un año sin tal, se va a devaluar seguro. Va perdiendo valor, correcto. Claro, eso también es real. Entonces, bueno, son lecturas que entre el club y el jugador, qué idea tiene el jugador, quiero no salir, quiero demostrar que me puedo quedar aquí, puedo ser titular y tal. Para mí está eso fuera. Es lo que... Yo no le veo a él ademán de demostrar un carajo, con perdón. Puede ser. Si ves su actitud durante el Mundial de Clubes, lo poco que jugó, empezó de titular, que yo dije, válgame Dios. Bueno, veremos. Bueno, vamos a ver, que sepas, vamos a ver qué es Juanjo, lo que pasa. Que si se va al City, como habré dado yo la primicia, queda usted cordialmente invitado a la terraza del Riu, que voy a rociar Madrid con burbujitas. Porque a mí me dijo esta persona, pon el mensaje que tu vida va a cambiar. Y yo dije, apaga y vámonos. Digo, pero me voy a chamuscar yo, cabrón. O sea, tú no te vas a chamuscar porque nunca voy a dar tu nombre. Y me dijo, hazme caso. Y yo, vale. Y cada 3 días simplemente le envío pantallazos de los cientos de mensajes que me escriben los árabes y los ingleses preguntándome de que por qué no se ha anunciado el fichaje. Y yo, si la que más quiere que se anuncie es su servilleta, pero no se anuncia. Así que nada, muchas gracias, Juanjo, por esta estupenda visita. Espero que sea la primera de muchas. Que sigas pasando un buen verano.
Igualmente. Y a la Madrid, a la Madrid and nothing more, A ver si salís del estudio y tomáis un poquito el sol, que estáis más sí, sí. Joder, pero si salgo, si la semana pasada salí miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Totalmente. No, es que en la cámara que me estás viendo tú, que solo es la del salimos de ordenador, noche. estoy más pálida, pero la que sale en directo sí. estoy bronceada. Cuidado. Solo salimos de noche. Que me solo acabo de salimos pasar ahí. 12 días en Miami. Es el Me foco. acabo de pasar El 12 foco días ahí. en Miami. Aquí María también es de los de solo salimos de noche. De todas maneras, Bueno, yo empiezo de oye, tardeo a las 7 y termino a las 4 de la mañana. Cuidado. a ver si Juanjo, cuando puedas, te pasas más porque da gusto escucharte, ¿no? Y sobre todo, mucho respeto por una persona que a los 11 años entró en un club tan difícil, ya superar 200 niños ya marcaba. Llegaste al primer equipo que no que en menos en los canteranos es muy difícil y perteneces a la historia del Madrid, así que Eso encantado es. de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Salte tú de aquí, que yo no sé cómo sacar a alguien de la llamada. Sí, tienes que soy colgar tú, una porque- boomer, Un abrazo aparento grande. poca edad, pero tengo 44. Un abrazo, Doy para lo que Juanjo. doy. Que no Un consigo. abrazo grande. Cuidado. Gracias, un besazo. Igualmente. Y tomaremos el sol.